Bien, vamos a seguir hablando ahora de atributos y métodos estáticos. Esto ya lo explicamos en un ejemplo anterior por encima. Básicamente, la diferencia entre un atributo o un método estático con uno que no lo es que los que no son estáticos hacen referencia a los objetos en sí. Es decir, cuando arriba hablábamos en el ejemplo anterior de los atributos de un coche o de los métodos de un coche, son atributos y métodos que vamos a utilizar cuando ya inicializamos un coche, cuando ya hablamos de un coche en concreto, no de los coches. Los atributos y métodos estáticos son también conocidos como atributos y métodos de clase. Esto quiere decir que no hablan sobre un coche en concreto, sino que hablan sobre los coches o sobre la clase coche, más bien. Fijaos en este ejemplo, yo puedo tener un contador estático, ¿no? Un atributo estático contador privado, y cada vez que genero un coche puedo hacer contador más. Y tengo un método public static int, es decir, un método estático que me devuelve un entero llamado getContador, que lo único que hace es devolverme el valor del contador. Esto podría servirnos, por ejemplo, para tener un contador en la clase coche que cada vez que se cree un coche contabilice el que se ha creado un coche. De hecho, fijaos que ya aprovecho aquí, esto que tengo aquí es un constructor también. El constructor que vimos antes aquí arriba era un constructor parametrizado, es decir, es un constructor que tiene parámetros. El constructor que tengo aquí en este ejemplo es un constructor vacío. Un constructor vacío lo que hace es inicializar el coche a unos valores por defecto. Esto lo iremos viendo, pero ya veréis que Java, dependiendo del tipo de dato que es, si yo no le paso un valor, los atributos, si yo inicializo, por ejemplo, veis que aquí lo que hace el constructor vacío es simplemente sumarle 1 al contador estático, ¿no? Sumarle 1 al contador que el contador no está relacionado con un coche en concreto, sino que es el contador de la clase. Me va a contar cuántos coches se crean. Pues cuando yo creo coches, si yo hago coche 1 es igual a new coche del constructor vacío y coche 2 igual a new coche, si yo hago system.out.print de coche.getContador imprime 2. Aquí hay varias cosas que ver. Lo primero, fijaos que para llamar a getContador, como es un método estático, yo no llamo a coche 1 ni coche 2, porque getContador es un método estático, es un método de clase. Por lo tanto, como es un método de clase, no puedo utilizar un objeto concreto para llamarlo. Tengo que llamar a la clase coche. Por eso hago la llamada con la C mayúscula. No estoy llamando a ningún coche en concreto, sino al molde de los coches, ¿no? A esa clase de los coches. Yo hago coche.getContador porque getContador es estático. Y esto imprime 2 porque este contador, que a priori está inicializado a 0, como se han creado dos coches y en este constructor yo le he dicho que cada vez que se cree un coche el contador sume 1, pues después de crear dos coches, esto imprime 2. Tenéis que entender también una cosa, que es que cuando yo creo un coche así con un constructor vacío, lo que está haciendo Java por detrás es inicializar las variables, los atributos de esos coches a valores por defecto. ¿Qué valores tenemos por defecto en cada caso? Depende del tipo de dato, ¿vale? En general, los valores por defecto van a ser, para los tipos numéricos, todos los va a inicializar a 0. Es decir, el año del coche lo va a inicializar a 0, por defecto. El precio, que era un double, lo va a inicializar a 0. Y por defecto, en general, todos los atributos que sean objetos, como por ejemplo las strings, las va a inicializar a null, a una referencia nula. En concreto las strings, ahora no recuerdo bien si las inicializa a null o a una cadena vacía, a comillas, digamos, ¿vale? Tendría que comprobarlo, no lo recuerdo, pero bueno, es irrelevante. Simplemente tened en cuenta que inicializa el objeto con todos sus atributos a un valor por defecto, pero vosotros incluso podríais definir aquí dentro del constructor unos valores concretos por defecto. Es decir, podríamos tener un coche por defecto, ¿no? Podríamos decir que cuando llamamos al constructor vacío, en lugar de que me llegue la marca, el tal, podríamos poner marca por defecto, modelo por defecto, año 2000 y precio 1000. Y serían unos valores por defecto. Pero bueno, lo importante de esto aquí, lo que estamos viendo es cómo el contador es estático y por lo tanto, cuando creamos un coche, incrementamos la variable estática y cuando llamamos al método estático, llamándolo a través de la clase, imprimimos el valor de la clase, el contador, que es único. Por más coches que yo cree, solo va a existir un único contador dentro de la clase, ya que es una variable estática. Dependiendo de para qué queramos esa variable, tiene sentido que sea el atributo, es decir, tiene sentido que el atributo sea estático o no, dependiendo de para qué lo vayamos a usar. Si es una característica de los objetos,
no debería de ser estático. Si es una característica de la clase, si es algo que queremos que sea común a todos los objetos, sí que debería ser estático. Esto, ya digo, depende un poco de lo que estemos implementando, de lo que queramos hacer, ¿no? Los atributos, entonces, como decíamos, pues eso, son características de un objeto. Aquí no me voy a parar mucho más, ya lo hemos ido hablando. Pueden ser de diferentes tipos, como tipos básicos, pueden ser otros objetos, pueden tener diferentes modificadores de acceso. Y los métodos lo mismo, son acciones a realizar, ya vimos los ejemplos de mostrar datos y set precio y tal. Si devuelven algún valor hay que indicar qué valor devuelven, si no devuelven ningún valor, void, al igual que vimos cuando vimos los métodos estáticos anteriormente. Ahora bien, los constructores, entonces, como decíamos, es un método un pelín especial. Se crea un objeto cuando llamamos a un constructor. Hay que utilizar, al llamarlo, como decíamos, la palabra reservada new, como hemos visto, y podemos tener diferentes tipos de constructores. Esto, como decía, es un constructor parametrizado. Ahora bien, en este ejemplo pues tenemos que recibir los 4 parámetros. Es importante, como os decía además, el orden, ¿vale? En Java definimos este orden y hay que llamar a los parámetros con ese orden. Podemos tener también un constructor sin parámetros, vamos a ver un ejemplo aquí, como el que veíamos con el contador, solo que lo que os decía, aquí lo inicializamos todo a unos valores por defecto. Podemos poner, pues fijaos, marca desconocida, modelo desconocido, año 0, precio 0. Y es una forma de crear coches, pues a lo mejor de forma rápida, para testear, para hacer pruebas o algo por el estilo, o crear la estructura del coche antes de que, pues imaginaos que los datos queremos que los introduzca el usuario por teclado, pues podemos a lo mejor crear el coche, darle valores por defecto y después a posteriori modificar esos valores. Y ahí sí que tendría a lo mejor sentido meter los setters para la marca y el modelo y el año, aunque no vayan a cambiar una vez tal, ¿no? Pero si tenemos eso, un coche por defecto, sí que tenemos que poder cambiarle esos datos. Con respecto a estos métodos de los que hablamos, tenemos unos métodos no especiales, sino muy habituales, que son los getters y los setters. Esto viene directamente del inglés, como imaginaréis. Get es de coger, ¿no? Y set es de poner, básicamente. Los métodos getters van a ser los métodos que nos devuelvan el valor de un atributo en concreto. Y los métodos setters van a ser los métodos que modifiquen el valor de un atributo en concreto. Por ejemplo, el set precio que hemos visto ya sería el setter del precio. Los getters y los setters son métodos que se utilizan para acceder y modificar estos atributos de forma segura, es decir, respetando el principio de encapsulamiento. Lo que precisamente hablábamos antes de que los atributos sean privados, ya veis que tengo aquí el coche y todos sus atributos private, privado. Para yo acceder por separado a los atributos, lo que voy a hacer es crear un getter. Entonces, si la marca es una string, su getter es public. Ojo, tiene que ser público, claro, para poder acceder desde fuera. String, porque devuelve una string, get marca. Y siempre se van a llamar igual, get y el nombre del atributo. Y el nombre del atributo empieza en mayúsculas porque esto es camel case, es una nueva palabra, entonces empieza ahí en mayúsculas. Return marca, ¿vale? Que sería precisamente el atributo que tenemos aquí. Para el setter, para el modificador public void, porque no devuelve nada, el setter modifica el valor del objeto, pero no lo devuelve. Entonces, public void, set marca, le tiene que llegar una string marca para poder usarlo, ¿no? Para modificar la marca que teníamos. This.marca, que hace referencia, acordaos, this al propio objeto que hace la llamada, y marca es el string que me llega como parámetro. Quiero que os fijéis en una cosa. Cuando no tenemos este problema de que la marca que me llega se llama igual que el atributo marca, yo aquí necesito el this para diferenciar cuando hago referencia al atributo del objeto y cuando hago referencia al parámetro que me llega, al argumento que me llega como parámetro desde aquí. Esta marca es esta marca de aquí arriba. Este this.marca es esta marca que yo defino aquí arriba, la marca privada del coche, el valor del objeto. Cuando yo uso el getter no me hace falta poner this. ¿Por qué? Porque en el getter solo existe una marca, no hay esa dicotomía, ¿no? No hay esa necesidad de diferenciar la marca del objeto de la marca que me llega como parámetro. Como yo no tengo parámetro aquí, esta marca solo puede ser esta. Entonces ahí directamente puedo hacer return marca. Y ya veis que pues con el precio es igual, solo que como es de tipo double, pues get precio, set precio es de tipo double, entonces double precio, this.precio igual a precio. Y si quisiéramos hacerlo del año o del modelo, pues sería exactamente igual, ¿no? Respetando siempre el tipo de dato en cada caso, pero todos los setters y los getters son iguales. ¿Quiere decir esto que yo no puedo tener un getter o un setter que haga algo más? Es decir, que además me presente la información diferente o me la devuelva de alguna forma. Claro que sí, no hay ningún problema. Lo que pasa que en general lo que lo queremos es para precisamente
encapsular la información. O sea, normalmente solo lo queremos para llamar a los métodos públicos y no acceder a los atributos privados. Ahora bien, lo que hablábamos antes, yo puede ser que admita como valores de marca strings de cualquier tipo, ¿no? Que todo en mayúsculas, todo en minúsculas, todo mezclando mayúsculas y minúsculas o cualquier cosa por el estilo. Y podría ser que a mí a la hora de mostrar la información, aunque la almacene de forma diferente, me interese solo mostrarla con la primera mayúscula y el resto en minúsculas. Pues yo podría aquí hacer getMarca, marca.capitalize, para hacerlo de convertir la primera en mayúscula y el resto en minúsculas, ¿no? Por ejemplo, que a mí en el setter me interesa controlar a lo mejor que el... Bueno, aquí no, ¿no? Pero en el precio, por ejemplo, que tiene que ser un double concreto, pues a lo mejor a mí aquí me interesa que el precio no pueda ser negativo. Tendría todo el sentido del mundo, ¿no? No vamos a pagarle a alguien porque compre el coche si estamos creando la aplicación para el concesionario. Bueno, pues eso yo lo puedo hacer aquí en el setter. Controlar, pues a lo mejor con un try catch o incluso, pues simplemente eso, con un if, que si el precio que me llega es negativo o es menor de un valor concreto y tengo un rango de valores o algo por el estilo, que no lo modifique. Solo, y a lo mejor hacer un print con un mensaje de error diciendo el precio no puede ser negativo o algo por el estilo. Lo que pasa que, bueno, ahí a lo mejor incluso tendría sentido, en vez de que esto fuera void, devolver un booleano conforme se ha podido o no cambiar el precio, ¿no? Por ejemplo, son cosas que se me ocurren. Por eso digo, no tienen por qué ser siempre así, lo habitual es que sí que lo sean, pero bueno, ya veis que nos cuenta aquí en este ejemplo los métodos getMarca, getPrecio, que son getters que nos devuelven el valor de los atributos marca y precio respectivamente. SetMarca y SetPrecio son los setters que modifican el valor de los atributos marca y precio. Los getters y los setters permiten acceder y modificar los atributos de un objeto de forma controlada, evitando el acceso directo a los atributos desde fuera de la clase. Por eso digo que la principal función de estos métodos, que parecen muy sencillos y que parece que no hacen nada como tal, es simplemente porque esto debería de ser privado, por lo menos en lo que es la forma de pensar en Java, digamos. Obviamente, si esto fuera público, ya no necesito estos métodos, porque ya puedo desde fuera directamente acceder a los atributos. Pero la idea es que funcione así, que os acostumbréis a hacerlo así. Otro de los métodos más habituales que vamos a desarrollar casi siempre que creemos una clase, estas clases de hecho que estamos ejemplificando ahora, son clases conocidas como modelos de datos, ¿vale? Las clases que vienen a describir y definir cómo son un objeto del mundo real o una característica del mundo real o algo por el estilo que queremos representar en nuestro programa, son modelos de datos. Dentro de estos modelos de datos, si nosotros queremos printear por pantalla, imprimir los variables, o sea, los valores de los atributos de mi clase, no puedo hacerlo directamente. Si lo hago directamente, si yo intento hacer un print del objeto en sí, lo que me va a dar normalmente es una especie de representación de la dirección de memoria donde está alojado el objeto. O sea, algo que no lo voy a poder leer como usuario, ¿no? Para ello, lo que vamos a hacer es crear un método toString. Se llama toString siempre porque lo que hace es convertir ese objeto a un string. No es que lo convierta a un string, sino que me va a mostrar, me va a devolver un string con toda la información que tiene el objeto. Fijaos que lo que hacemos es public string, porque devuelve una string, toString, y dentro del método hacemos return y ponemos la información pues con el formato que nos interese, ¿no? En este caso tenemos el coche, porque es un coche, abrimos llaves, ¿no? Y vamos concatenando con la marca es la marca, el modelo es el modelo y separado por comas todo y así. Pero bueno, podríamos ponerlo un poco a nuestro gusto como quisiéramos. Pero fijaos que tiene una pequeña peculiaridad esto, que si os fijáis justo antes de la definición del método, tenemos override, @override. ¿Qué es esto? Esto es un decorador, que le llaman, ¿vale? Cuando tenemos algo justo antes de un método o de una clase, una palabra precedida de arroba, es un decorador. Este decorador override literalmente significa sobreescribe, o sea, estamos sobreescribiendo un método. ¿Por qué estamos sobreescribiendo un método? Bueno, esto es una cuestión sencilla, es necesario, y veréis que los decoradores no siempre es el mismo, ¿no? Siempre que tengamos el tema de arroba y una palabra o lo que sea encima de un método o encima de una clase, este es un decorador. En este caso lo que significa es que vamos a sobreescribir el método toString. Esa sobreescritura es porque, aunque realmente aún no hemos visto herencia, en Java, por defecto, si no heredamos de ninguna clase padre, todas las clases que creemos van a heredar de la clase object, de la clase objeto. Esta clase es, por defecto, la padre del resto de clases. ¿Qué quiere decir? Pues lo que digo, que si
yo creo una clase, coche en este caso, y no le digo que herede de nada, por defecto hereda de object. Y object en sí ya tiene una serie de métodos y de atributos por defecto, y uno de ellos es el método toString. El método toString, que es el que, como decimos, nos sirve para representar ese objeto en forma de string. En este caso, como vemos, pues lo que vamos a hacer es que cuando yo llame a coche.toString, o simplemente sin llamarle, me muestre la información de esta forma. Como veis, no me hace falta ni llamarlo. En el ejemplo, cuando yo creo un coche, si yo hago system.out.println de coche, por detrás directamente el compilador va a llamar a toString. No pasa nada si además hacéis coche.toString, ¿vale? Así también os queda claro que lo que estáis queriendo es mostrar la información del coche, no pasa nada. Pero aún así, a lo que me refiero es que si tenéis el método toString definido, con el override y con todo esto, Java, el compilador por detrás, ya sabe que cuando queréis imprimir un coche, lo que queréis es llamar al método toString por detrás. Y nada, aquí tenéis la pequeña anotación de qué es el override, ¿no? Es una anotación que sirve para indicar a Java que se sobrescribe un método de la superclase. Si un método está anotado con override, no sobrescribe un método de la superclase, si el método anotado con override no sobrescribe un método de la superclase, se producirá un error en tiempo de compilación. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si nosotros hacemos override y el método realmente no existía en la superclase, nos va a dar un error, nos va a decir ¿cómo que override si este método no existe en la clase padre, ¿no? Pero bueno, aquí en el ejemplo anterior lo que os comentaba, que el método toString sobrescribe el método toString de la clase object, que es superclase de todas las clases en Java y por lo tanto se utiliza override para indicar que se está sobreescribiendo ese método. De todas formas, como decía, veremos esto con más detalle cuando hablemos de herencia en el siguiente tema. Ahora bien, como os decía aquí, no estamos llamando al método toString. ¿Cómo invocamos métodos? Entonces, ¿cómo llamamos a métodos de un coche? Pues, o de un objeto en general. Tenemos que crear el coche, como siempre, llamando al constructor. Aquí realmente ya estamos, entre comillas, invocando un método, en concreto el constructor. Y una vez que tenemos el coche creado, todos los métodos que podemos utilizar que no son estáticos, tenemos que utilizar un objeto y llamar al método. Entonces es coche.mostrar datos y esto llama al método mostrar datos. Coche.setPrecio y le pasamos un precio. Llama al método setPrecio. Como veis aquí, los métodos de un objeto se invocan con la siguiente sintaxis. Nombre del objeto, de la variable que hemos creado, punto, método y ojo, si llamamos a un método, acordaos, siempre paréntesis, aunque no tengan ningún argumento, ningún parámetro que pasarle, igual que hacíamos con las funciones en Python. No dejan de ser funciones los métodos, ¿vale? Y poco más, en este ejemplo, bueno, pues un poco los pasos para invocarlo serían crear un objeto, llamar al método del objeto utilizando esa sintaxis y el método lo que hace es ejecutarlo y realizar la acción especificada, es decir, de aquí se va a la clase, ve lo que hace el método y ejecuta el código del método que tenemos ahí definido. Al igual que vemos aquí, fijaos que estos métodos, en este caso no, pero en el método de setPrecio sí que pueden llevar parámetros, ¿vale? Por ejemplo, aquí teníamos el ejemplo de nuevo del constructor parametrizado o el setPrecio, que son un constructor que tiene argumentos y por lo tanto debe recibir parámetros, y un setPrecio que tiene un argumento y por lo tanto está parametrizado, debe recibir un parámetro cuando le llamamos, ¿no? Entonces, en este caso, fijaos que cuando llamamos a newCoche, si le pasamos los parámetros, estamos llamando al constructor parametrizado y a setPrecio lo mismo, hay que pasarle el valor que pide, que en este caso es un double, nuevo precio. Fijaos que setPrecio, aquí no nos hace falta el dis. Os fijáis, este setter no necesita el dis. ¿Por qué? Porque precio no se llama igual que nuevo precio. También podemos hacerlo así. Entonces, como sabe que el precio solo es el que tenemos aquí definido, pues puedo llamarle nuevo precio y ya está. Fijaos que entonces lo que estamos haciendo aquí es crear un coche Ford Focus de 2020 que vale 15.000 y con setPrecio modificamos ese precio a 16.000. También tened en cuenta que al igual que ocurre con las funciones en Python, podemos tener retorno de valores, como era el caso de los getter, ¿no? Yo puedo crear un getter que lo que tiene es un return y esto me devuelve un double con el precio. Para usarlo, lo mismo. Declaro un coche igual a new coche y tenemos de nuevo nuestro Ford Focus de 2020 que vale 15.000 euros. Si yo hago double precio, una variable precio de tipo double, y la inicializo a coche.getPrecio, esta variable va a almacenar el valor del precio. Entonces puedo hacer system.println y pasarle la variable precio que me va a imprimir 15.000. Obviamente, esto podría ahorrármelo, este paso intermedio, y dentro del print hacer directamente coche.getPrecio y el resultado sería el mismo. Vale, no habría ninguna diferencia porque esto al final devuelve el double que he almacenado aquí. No tiene nada más. Entonces el retorno de valores nos permite
obtener información o resultados del método y por lo tanto también acceder a esos atributos de los métodos, etcétera, etcétera. Otra de las características interesantes de Java, que precisamente era una cosa que en Python no teníamos, es la sobrecarga de métodos, ¿vale? En Java sí que vamos a poder sobrecargar los métodos, incluidos los constructores. Es decir, ¿qué es sobrecargar un método? Es definir múltiples métodos con el mismo nombre, pero con diferentes parámetros. Los parámetros, ojo, pueden ser diferentes en tipo o en número de parámetros. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que yo puedo tener dos métodos con el mismo nombre, pero que uno reciba un double y otro reciba un entero, y el compilador, dependiendo de lo que yo le mande cuando lo use, ya sabe a cuál llamar. Esta es una de las ventajas que tiene Java con el tipado fuerte y estático con respecto a Python, que es que podemos, para una misma acción que dependiendo de lo que reciba, llamar igual al método, ¿vale? Esto de hecho veréis que en métodos de la API es muy habitual. La sobrecarga de métodos es la capacidad, como decíamos, de definir múltiples métodos con el mismo nombre pero diferentes parámetros. Esto nos permite crear, pues, esto que vamos a ver aquí. Por ejemplo, yo tengo setPrecio y tengo setPrecio que recibe un precio que es de tipo double y solo hace dis.precio igual a precio. Es un setter clásico. Pero podría también definir setPrecio que recibe un precio double y además recibe un boolean IVA, true o false, es decir, precio con o sin IVA. Y esto simplemente hace, si el IVA es true, el precio va a ser igual a precio por 1,21 para aplicarle ese 21% de IVA. Si no es true el IVA, es que no tiene IVA y por lo tanto solo le aplica el precio. Y no hay ningún problema en que estos dos métodos que se llaman igual convivan porque el número o el tipo de parámetros que reciben son diferentes. Lo mismo ocurre con los constructores. Yo puedo tener el constructor sobrecargado, es decir, podría tener este constructor que veíamos en ejemplos anteriores aquí, parametrizado con todos los parámetros, y podría tener también una definición del constructor sin parámetros para crear coches con los parámetros por defecto y podrían convivir sin ningún problema. ¿Por qué? Porque en el momento en el que yo hago new, en el momento en el que yo creo el coche, el compilador sabe a qué constructor llamar dependiendo de si yo le paso los datos o no se los paso. De hecho, como tal, podría crear incluso, imaginaos, un tercer constructor que recibe la marca, el modelo y el año, pero todavía no recibe un precio, porque todavía no le he puesto precio. Y puedo crear el coche con todos los datos menos el precio. Y podría convivir con los otros dos constructores porque si el compilador ve que yo le paso estos tres datos, pero no el cuarto, ya sabe a cuál llamar. Por eso también es importante lo que os decía antes a la hora de invocar los métodos, que el orden en el que yo le paso los atributos, en el que yo le paso los parámetros, perdón, es relevante. Yo le tengo que pasar el orden en el que están definidos. Si aquí defino que primero recibe la marca, luego el modelo, luego el año y luego el precio, a la hora de invocarlo, a la hora de llamar al constructor o a cualquier método, tiene que ser en ese mismo orden. Lo mismo ocurre aquí con el tema de la sobrecarga. El orden es relevante y Java va a saber a qué método sobrecargado estoy llamando dependiendo de si le paso solo un double o un double y un booleano. Ya veis aquí, por ejemplo, que crea un coche, Ford Focus 2020, el mismo ejemplo de siempre, con 15.000, y el primer set precio cambia el precio a 16.000. El segundo set precio lo cambia a 16.000 más IVA, porque le estoy pasando true a IVA. Entonces va a llamar a este set precio, va a llegar aquí, IVA es true, y entonces hace 16.000, que es lo que le llega, por 1,21 y le aplica el 21% de IVA. Esto es básicamente lo que es la sobrecarga de métodos, que ya digo que se puede hacer también con los constructores, se podría hacer incluso con cualquier método que se os ocurra, simplemente modificando el número de atributos o el tipo de atributos que le llegan como parámetros, no de argumentos, me refería. Después tenemos el paso de parámetros por valor y referencia. Esto es un pelín más complejo, vamos a verlo con calma, ¿vale? El paso de parámetros ya sabemos lo que es ese tema de pasarle nosotros, cuando llamamos a un método, cuando lo utilizamos, lo que le pasamos en los paréntesis. Ahora bien, hay varias formas en las que se pasan los parámetros a los métodos. En Java, los parámetros se pasan a los métodos por valor, lo que significa que se pasa una copia del valor de la variable original al método. Esto se aplica tanto a los tipos primitivos como a los objetos. ¿Qué quiere decir? Tengo una simplificación de la clase anterior. Public class coche con solo la string marca. Entonces solo tenemos un atributo marca. El coche solo tiene una marca como atributo. Y tenemos un método public void cambia marca, que recibe una string nueva marca. Y aquí le decimos que la marca, el atributo, que podríamos hacer dis.marca igual, es igual a nueva marca. En este ejemplo, el método cambia marca de la clase coche recibe un parámetro nueva marca y asigna ese valor al atributo marca. Al llamar a cambia marca,
se le pasa una copia del valor de la variable original y se asigna el nuevo valor. Es decir, cuando yo hago coche, new coche for string marca Renault, inicializo una variable string marca y Renault y hago coche.cambiamarca y le paso marca, realmente no le estoy pasando mi objeto marca, no le estoy pasando esta string, le estoy pasando una copia del valor que tiene esta string, una copia del valor Renault. No le estoy pasando la referencia de marca, sino que le estoy pasando su valor. Esa es la diferencia. Por eso, coche hace punto cambia marca y luego un get marca imprime Ford. ¿Por qué imprime Ford? Porque cambia marca, aunque tenga Renault, cuando hago get marca no está modificando, está... Bueno, realmente aquí sí que debería imprimir Renault, ¿eh? String marca, sí, luego lo probaremos. Pero lo importante que quiero que os quedéis con esto es que no le estamos pasando el objeto, no le estamos pasando lo que sería el objeto en sí, se le pasa una copia del valor, una copia de este valor. Como veis, en este caso, el objeto, se crea un objeto coche de la clase coche con la marca Ford y una variable marca con el valor Renault. Al llamar al método cambia marca con la variable marca, se pasa una copia del valor Renault al método, pero el valor original de la variable marca no se modifica. ¿Qué quiere decir? Básicamente, este print está mal hecho. Lo que quería quitar es que si yo imprimo marca o imprimo coche, marca no cambia, no se modifica. Esta marca, si os fijáis, se llama igual que esta. Por eso hace esa referencia. Es un poco confuso, pero básicamente lo que quiere ejemplificar este ejemplo, valga la redundancia, es que esta marca, esta string marca que yo tengo aquí, no tiene nada que ver con esta. Y aunque yo cree aquí una nueva marca, no tiene nada que ver con esta. Cuando yo aquí hago marca sin el this, estoy accediendo a esta. Esta marca que yo recibo aquí hace un paso por valor y no por referencia. Es básicamente lo que está ejemplificando. Para pasar un objeto por referencia y modificar sus atributos, que sería la otra opción, podríamos hacer un paso por referencia en lugar de por valor, podemos hacerlo con una referencia al objeto como parámetro del método. Es decir, si yo tengo el coche aquí que tiene su marca y llamo a cambia marca, puedo pasar el propio coche. Puedo pasar el propio coche y la nueva marca. Entonces, en vez de utilizar this, afectaría al coche que yo paso como parámetro. Y esto podría ser estático, de hecho. No tendría por qué, pero podría serlo. Entonces, fijaos que aquí, cuando yo hago coche y creo el coche Ford, a cambia marca ahora le paso coche, que es el coche que acabo de crear, y la nueva marca. Y esto imprime Renault. Ese es el verdadero cambio, ¿no? Realmente que aquí estamos modificando la referencia del coche que me llega. Porque al pasar el coche aquí sí que le estamos pasando la propia referencia del coche. Fijaos que en este caso me dice, se crea un objeto del coche de la clase coche con la marca Ford y se llama el método cambiamarca con el objeto coche y la nueva marca Renault. Al pasar una referencia del objeto se modifica directamente el atributo marca del objeto. Los parámetros por valor se utilizan para pasar una copia del valor de la variable original, mientras que por referencia se pasa una referencia al objeto original y se modifican sus métodos. Vale, para ejemplificar un poquito esto de lo que estábamos hablando, fijaos que yo aquí lo que tengo es una pequeña implementación rápida de lo que sería la clase coche, que solo tiene el atributo marca, ¿vale? Tenemos un constructor con un coche que solo recibe la marca parametrizado y solo hace thisMarca igual a marca. Tenemos la string, el getter de la marca, ¿vale? Solo me va a devolver una string con la marca. Y tenemos cambia marca al que se le pasa la nueva marca y tenemos cambia marca al que se le pasa el coche y la marca. Cuando hablamos del paso por valor o el paso por referencia, fijaos que realmente aquí yo creo un coche, lo inicializo a Citroën cuando lo creo, la marca es Citroën, y si yo lo printeo la primera vez con getMarca me da Citroën. Después yo me creo una string que se llama marca, exactamente igual que esta de aquí, pero realmente esto, si yo imprimo aquí, si yo hago un print aquí antes de hacer cambiamarca, out println de coche.getMarca, aunque esto se llame igual, aunque esta variable string marca se llama igual que esta, cuando realmente hacemos un cambiamarca aquí, esto es un paso por valor. Yo le estoy pasando el valor de marca, no le estoy pasando el objeto marca. Esto es relevante porque si yo hago el get marca aquí y yo printeo antes del cambiamarca y lo ejecuto, obviamente la marca de aquí, que realmente es la marca del coche, ¿no? Cuando la inicializo, sigue siendo Citroën. Entonces yo antes de cambiar, esto sigue siendo Citroën, va a salir dos veces Citroën, esta primera vez y esta primera vez de aquí. Pero cuando hago el cambiamarca, está además sobrecargado el método, tengo un método que solo recibe una string y luego tengo el que hace el paso por referencia, ¿no? Con que recibe un coche y la string. Esto realmente, ¿veis? Me imprime dos veces Citroën cuando ya
hacemos el cambiamarca, esta marca se está pasando por valor y tras el cambio cambia a Peugeot, este print que tengo aquí me saca Peugeot y después puedo también hacer cambiamarca, este paso sigue siendo por valor, le estoy pasando el valor de un literal esta vez en lugar de una variable, pero este coche está haciendo un paso por referencia. ¿Qué quiere decir? Que este coche de aquí, fijaos que aunque yo acceda directamente a coche.marca, esto sí modifica mi coche. Esa nueva marca que le llega afecta al coche porque estoy pasando la referencia de mi coche. Es como si yo le pasara dónde está ubicado en memoria ese coche que tengo aquí. Por eso cuando yo lo imprimo aquí, el cambio ha sido efectivo. Este método, de hecho, bueno, podríamos hacerlo incluso estático. La diferencia es que si yo hago el método estático y ya aprovechamos para ver la diferencia, claro, fijaos que ya no lo puedo llamar así. Y ahora tengo que llamar a cambiamarca estático tal que así. ¿Qué pasa? Que ahora no estoy utilizando el objeto coche para llamar a cambiamarca porque es estático, es un método de clase. Por lo tanto, le paso la referencia de mi coche por referencia al método estático que es de la clase, que no tiene nada que ver con el coche. Digamos que este método no estático es una operación de cada coche, es una operación no estática. Y esto es una operación de clase que recibe la referencia de un coche para cambiar la marca de ese coche en concreto. Esta, al ser estática, necesito sí o sí pasarle un coche. Es otra forma de hacerlo, ¿no? Aunque lo habitual de los setters obviamente sería sin ser estático. Pero bueno, que sepáis que funciona exactamente igual. Si yo ejecuto, esto va a buildear y va a ejecutarme el mismo cambio y cuando yo luego accedo a la marca del coche, por mucho que esta llamada sea estática y sea a través de la clase, por eso va en mayúsculas en lugar de en minúsculas, va a imprimirme la última opción, BMW, exactamente igual que como lo tenía antes sin ser estático, ¿vale? Ahí lo tenemos. Como veis, Citroën, Peugeot y BMW, aún con la llamada estática y sin ningún problema. Una aclaración con respecto al paso por referencia, lo que hace referencia precisamente es a esto, que la nueva marca, antes lo teníamos así, la marca se asignaba a la nueva marca, pero si yo lo hago al revés, yo no puedo hacer esto, o sea, no va a funcionar, yo no puedo reasignar esa marca que me llega aquí como parámetro al valor que tengo en la marca del coche, porque no va a afectar al objeto marca. Es decir, yo tengo mi objeto marca, que es un string, igual a Peugeot. Si yo hago getMarca aquí, todavía es Citroën. Si yo hago cambia marca y le paso marca, y yo aquí en vez de imprimir la marca del coche, imprimo la marca que tengo aquí en esta string, realmente esto no va a modificar mi string, así como pasaba aquí con el coche en el paso por referencia. ¿Por qué? Porque aquí sí que le estoy pasando simplemente un valor. Esta nueva marca es una copia del valor de mi string marca. Cuando yo ejecuto esto, si este es 1, 2, es el tercer print, el de marca, me va a imprimir Peugeot, no me lo va a cambiar a Citroën, que era la marca que tenía inicialmente en el coche, que se supone que es lo que estaríamos intentando hacer aquí, pero como digo, ese objeto, como veis, todavía es Peugeot, no ha cambiado el valor de este objeto, porque yo aquí, la string que le estoy pasando, le estoy haciendo un paso por valor, no por referencia. La referencia solo la puedo pasar en coche aquí porque estoy en la propia clase coche. No tengo acceso, digamos, a la string como tal. Pero bueno, todo esto se irá viendo también con más calma en cuanto iremos practicando más y cosas por el estilo.